Muy buenas tardes. Desde el Auditorio Viva les damos la más cordial bienvenida a la discusión con líderes de los subgrupos de trabajo, de los grupos de trabajo de la Agenda 2030 de Inversión Sostenible. Comenzaremos este evento con un mensaje de introducción por parte de Carlos Mendieta, presidente interino del Consejo Directivo Red de Pacto Mundial México, y también de Odrasir Barquera, director general de Estrategia del Consejo Coordinador Empresarial. Adelante, Carlos, por favor, con tu mensaje. Qué gusto, muy buena tarde. Es un placer acompañarles hoy a la distancia, pero siempre reconociendo este esfuerzo, este trabajo que viene haciendo el Grupo de Inversión Sostenible como para acercar este tema hacia todas las empresas. Me gusta mucho la visión y compartimos en Pacto Mundial esta visión que tiene Álvaro, el líder de este grupo, en el sentido de que tenemos que lograr que las inversiones sostenibles sean un tema y una realidad para todas las empresas en México, micro, pequeñas, medianas, grandes y las transnacionales. Desde Pacto Mundial celebramos mucho el que se pueda dar este foro como una continuidad a los trabajos que se vienen realizando para incrementar el nivel de preocupación sobre este tema relevante, pero también acercando soluciones, recomendaciones para hacer esto posible. En el marco de esta muy buena alianza que tenemos con el Consejo Coordinador Empresarial para generar los 18 grupos de trabajo en torno a los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2019. Pues envío un saludo a nuestra moderadora Daniela Calleja y a los panelistas que estarán ahí compartiendo conceptos muy interesantes, Cecilia Valdés, Francisco, Salvador, Arturo, Álvaro Bertis, y desde luego saludo con gran afecto a Odrasir Barquera, representante del Consejo Coordinador Empresarial. Éxito en toda la sesión. Muchas gracias, Carlos. Odrasir, adelante con tu mensaje, por favor. Gracias, buenas tardes. Espero escucharme bien porque traía yo problemas de conexión. Pero bueno, continuando con lo que ya comentó Carlos, para nosotros en el CCE es muy importante el trabajo que estamos haciendo con los 18 grupos de Agenda 2030. Se encuadran tanto en el convenio de colaboración que tenemos con Pacto Mundial, como en los principios de dimensión social que hemos venido impulsando los últimos poco más de 2 años desde el Consejo Coordinador Empresarial. Principios que van muy encaminados a lo que también verán más al rato en este panel sobre stakeholder capitalism, capitalismo consciente y todas estas tendencias, ¿no? Estos principios van en el mismo sentido, respetando todo lo de ASG y con algunos puntos adicionales que están más adaptados a la realidad mexicana. Quiero también reconocer y felicitar la conducción que se ha tenido de este grupo por parte de BlackRock y por supuesto a las empresas que han ido liderando los subgrupos y reiterar que desde el CCE tienen todo nuestro apoyo en este grupo de gobernanza que ya mencionaba Carlos Mendieta para seguir trabajando y que podamos llegar finalmente a cosas muy concretas que podamos recomendar a cualquier empresa de cualquier tamaño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Odrasir. A continuación, comenzaremos con el panel de discusión con líderes de los subgrupos de trabajo de los grupos de trabajo de la Agenda 2030 de Inversión Sostenible. El día de hoy nos acompañan para este panel Álvaro Bertis, COO y director de Digital y Home Office de BlackRock México. Arturo Rodríguez, líder senior de mercado Iberoamérica de Value Reporting Foundation. Cecilia Valdés, directora de ESG Reporting de Orbia. Francisco Ruiz Maza, director general de Russell Reynolds México. Y Salvador Bertis, CEO de Argon. Este panel será moderado por Daniela Calleja, directora de Nuevas Emisoras de Viva, a quien le cedo la palabra. Adelante, Dani. Muchas gracias. Bienvenidos a este panel. Esto es el resultado de varios meses de trabajo que tuvimos con 22 líderes entre las dos bolsas, entre inversionistas, empresas, académicos, y el resultado es lo que hemos venido platicando y las discusiones que se han tenido y sobre todo ciertos resultados y ciertos findings que se han encontrado en todas estas discusiones a lo largo de varios meses
quiero felicitarlos mucho, darles la bienvenida especialmente aquí a nuestro auditorio Viva. Y pues prácticamente hoy, como bien lo decía Carlos y Odrasir, esto ya tiene que ser una realidad. El tema de sustentabilidad ya va a ser una realidad, ya está siendo una realidad. Y es ver cómo todos empezamos a adoptar esto en todas las instancias, desde todos los agentes económicos. Entonces, en este esfuerzo de transformación, ya realmente se está empezando a ver que la sostenibilidad no es un gasto, sino que realmente es una inversión. Y por eso es que estamos aquí y queremos platicarles a todos ustedes la importancia de lo que es inversión sostenible. Hay una encuesta que hizo justamente BlackRock en donde dice que la inversión sostenible va a ser muy relevante para varios inversionistas. Entonces, en este sentido, me encantaría que nuestro líder del grupo, Álvaro, pudieras platicarnos cuáles han sido estos objetivos de este grupo de trabajo que es parte de los 18 grupos que hay y en específico muy relevante, inversión sostenible. ¿Cuáles han sido los objetivos? ¿Cómo es la dinámica de estos grupos de trabajo? ¿Hacia dónde vamos con estos grupos de trabajo y sobre todo con este en específico que tú lideras? Primero que nada, gracias Dani por invitarnos aquí a Viva, a todo el equipo de Viva por recibirnos. Es un honor estar con ustedes y estar con mis colegas aquí panelistas, igual con Odrasir y con Carlos. Ha sido un trabajo interesantísimo, la verdad, lo que hemos estado haciendo, gracias a todo el grupo. Pero quiero empezar desde el concepto de qué es inversión sostenible, ¿no? Y qué tiene que ver inversión sostenible con relación con el Pacto Global, ¿no? Y con el CCE, etcétera. Inversión sostenible prácticamente es incorporar prácticas sostenibles en tus procesos de inversión. Digo, se oye luego medio abstracto, ¿no? Pero es cómo integras componentes ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las decisiones de inversión que tienes en tu empresa, ¿no? Para efectos de ponerla en un path o en un camino hacia largo plazo, hacia un éxito a largo plazo, con dos grandes beneficios. Uno es que está comprobado que te da mejores retornos o te da mejores resultados el ser sostenible, y por otro lado también mitiga riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Primero nos invitaron a BlackRock, calidad de este grupo, el Consejo Coordinador Empresarial del Pacto Mundial, y nosotros a su vez abrimos esta convocatoria a 22 empresas que, como tú dices, son empresas que vienen de diferentes índoles, las dos bolsas, tenemos consultoras, tenemos partes de diferentes industrias, grupos financieros, etcétera. Y nos dispusimos de hacer una cosa que suena fácil, pero es muy complicada. ¿Cómo hacemos de la inversión sostenible un concepto que todos podamos incorporar en nuestra estrategia? No un concepto abstracto, no un concepto de moda, no un concepto que solo va a las palabras, sino un concepto que realmente creemos y que realmente queremos incorporar. Y parte de lo que estamos teniendo como objetivo es establecer una serie de guías prácticas para efectos de que cualquier empresa, no importa el tamaño, no estamos hablando solo de emisores, estamos hablando de empresas de cualquier tamaño, pudieran tener como una especie como de guía para poder incorporar esto. Y por último, Dani, para hacerlo todavía mucho más tangible, mucho más granular, lo dividimos en 5 subgrupos, teniendo la sostenibilidad como un concepto que da para mucho hablar. Hablamos de los retos que tiene la parte del disclosure y reporteo, hablamos de los riesgos climáticos o cambio climático, hablamos de estrategia corporativa, hablamos de consejo de administración, ¿no? Y hablamos de stakeholder capitalism, ¿no? Que ya entraremos un poquito más a detalle. Pues muy bien, creo que ¿cuántos meses han sido de trabajo? ¿Unos 11 meses? Sí, desde agosto del año pasado, un chorro de juntas, reuniones, brainstorm, documentos, investigación. Y sí, se dice fácil, pero ha sido un ejercicio muy complejo. Pero esperemos que al final tenga muchísima utilidad para todos. Sí, seguro, y para todas las empresas. Y bueno, nada más, de punto de partida, de manera rápido, Álvaro, ¿cuál es la diferencia que tiene el concepto de inversión sostenible versus finanzas verdes o financiamiento climático? Por supuesto, y vuelvo a la definición general de inversión sostenible como incorporar elementos sostenibles ambientales, sociales y de gobierno en tus procesos de inversión, mientras el financiamiento sostenible es cómo yo puedo obtener capital para efectos de poder destinarlo a fines sostenibles o sustentables. Más o menos por ahí lo definiría.
Ok, no, muy bien. Creo que esto nos va a ir quedando mucho más claro y los invito a todos a que puedan prestar mucha atención con estos 5 líderes que nos van a ir platicando un poquito de estos subgrupos de trabajo y obviamente también sus opiniones en torno a todos estos temas y cómo los vamos adoptando y los vamos concientizando. Y para empezar, pues algo muy importante que se tome en cuenta en toda esta cuestión de inversión sostenible es el riesgo climático. ¿Por qué? Porque eso conlleva otros riesgos como el social, otros riesgos económicos y por lo tanto se requiere tomar acción inmediata en esta cuestión de riesgo climático y de hecho pues es nuestra primera sigla en el concepto de ESG, el ASG ambiental. Y aquí quisiera, Salvador, que nos puedas platicar. Es muy importante que la parte privada y la parte pública pongan acciones en cuanto a este riesgo climático. ¿Cómo tú ves que pueden realmente convivir y pueden facilitar esta transición, el esfuerzo que se hace desde la parte pública gubernamental y el esfuerzo que se hace en la parte privada? Yo creo que lo importante es, lo he dividido, nosotros vemos como 3 puntos muy importantes para que el sector público y las grandes empresas puedan permear estos conceptos, sobre todo la parte de ambiental y la mitigación de cambio climático y el riesgo que esto implica en la sociedad económica de nuestro país. El primero es que el gobierno, en definitiva, tiene que poner el ejemplo. No se ha visto a la fecha que haya inversiones con toque sustentable o sostenible, con respeto al medio ambiente, a las comunidades. Hoy por hoy es un tema súper álgido, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Que ni siquiera se han preocupado por obtener la licencia social. Entonces yo creo que es importantísimo que las grandes empresas y los gobiernos, en particular México, a nivel federal, estatal y después municipal, empiecen a hacer proyectos emblemáticos que muestren realmente cómo se deben de hacer los proyectos, los macroproyectos de aquí en adelante. El segundo tiene que ver con dar subsidios y mejores tasas para financiar este tipo de proyectos para las empresas privadas y en particular para las pymes, que hoy por hoy se han quedado atrás porque no saben, en definitiva lo ven como un costo, ya lo mencionaron aquí, y no se ha ligado aún el beneficio o el retorno de inversión de hacer este tipo de proyectos. Y al final, el tercer punto es lograr tener información coherente, organizada y útil. Si tú te metes hoy a buscar información sobre la sustentabilidad y la aplicación a las empresas, hoy por hoy hay un mundo de información, pero difícilmente alguien que no esté metido en el tema va a poderle sacar raja y va a poder pues va a poder serle útil y poderla aplicar en su empresa, ¿no? Y no todo lo que se habla de sustentabilidad es aplicable en el mismo momento en la organización. O sea, hay cosas que se pueden aplicar en definitiva desde el primer punto de partida y hay otras cosas que tendrías que ir dejando conforme vaya pasando el tiempo, de acuerdo a que la empresa esté más preparada, básicamente. No, de acuerdo. Y creo que ahorita a lo largo de este panel, y los invito a todos, por favor, a que cualquier pregunta la manden en el chat, vamos a ir viendo cómo las empresas pueden ir incorporando a lo largo de su vida todos estos aspectos de sostenibilidad. Y como bien dijiste, Salvador, el tema de los datos creo que es algo relevante, es algo muy importante y eso se empieza desde las empresas y eso se empieza desde que las mismas empresas sean las que organicen la data, sean las que hagan disclosure de esta data y para tener esta data confiable que obviamente va a ayudar en la toma de decisiones y sobre todo también le va a dar mucho mayor perspectiva a los inversionistas. Y para esto nuestra líder del grupo de Data and Disclosure, que es Ceci, me encantaría que nos platicaras en todo este tema de divulgación, de homogeneidad de los datos, de la información, de la calidad de los datos que tenemos. ¿Qué soluciones estás viendo para que México y empresas en México puedan aplicar este tema dentro de sus organizaciones? Gracias, Dani. Sí, como dices, es un tema clave, ¿no? O sea, los datos se necesitan para tomar decisiones de inversión sostenible y a través del trabajo del subgrupo en estos meses, desde agosto del año pasado, vimos que hay cuatro grandes retos para los que puedan haber soluciones en México. Claro que es un problema global, ¿no? O sea,
no es solo un problema de México, pero aterrizándolo a México vemos que temas alrededor del marco regulatorio, de la madurez de divulgación o la calidad de divulgación, conocimiento de los temas y los incentivos, ¿no? Entonces, voy a detallar esas cuatro ejes. En cuanto al marco regulatorio, digo, se pueden ver como detalles, pero simplemente, o sea, el tiempo del reporteo, ¿no? O sea, ¿cuándo tienen que reportar las empresas? Porque ahorita, pues las empresas sacan sus reportes de sustentabilidad a diferentes momentos del año, algunos hasta en la segunda mitad del año, y para, no sé, un inversor, un analista, poder hacer un análisis completo y poder comparar empresas, pues tiene que tener la información a cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, indicaciones de qué marco seguir, los principios y contenidos que debe de tener el reporte, la verificación de esos datos. Súper importante. Hoy en día, de las empresas grandes emisores que analizamos en el subgrupo, todavía no todas tienen verificación independiente de sus datos, por ejemplo. Entonces, si estamos como confiando en la autodeclaración de las empresas, es muy difícil asegurar la calidad, ¿no? Entonces, las fuentes de los datos son muy diversas, no hay trazabilidad, año con año van cambiando las metodologías, o sea, es muy difícil poder comparar y hacer un análisis bueno, ¿no? Del performance de las empresas o de algún proyecto en el que se quiere invertir. Luego, la calidad de la divulgación, pues nos dimos cuenta que hay muy poca divulgación todavía completa, o sea, sí, las grandes empresas que tienen presencia global, que están cotizadas en bolsa, sí están más avanzadas, pero el resto, pues prácticamente, pues no, la verdad no hay mucho, ¿no? Entonces ahí hay bastante que hacer en cuanto a empujar a las empresas medianas y pequeñas a que vayan empezando, ¿no? A reportar. Conocimiento de los temas. Bueno, los temas ASG son muy diversos y algunos muy complejos. Entonces, se requiere un conocimiento en los temas para poder primero medir y luego comunicar, ¿no? El performance en los temas, y vemos que pues no todas las empresas tienen los recursos para poder tener, ¿no? Gente responsable con los conocimientos que se requieren. Y no solo dentro de la empresa, sino también de parte de inversionistas y analistas, tampoco hay ese conocimiento requerido para poder hacer un análisis bueno de los temas ASG, cuestionar los datos, ¿no? Hacer las preguntas a las empresas que deben hacer para moverlas en la buena dirección, etcétera, etcétera. Y en este conocimiento de los temas entra el tema de la materialidad, ¿no? O sea, no querer abarcar todos los temas ASG, sino sí tener ese conocimiento de cuáles son los temas materiales para mi sector o para el sector de la empresa que estoy analizando, ¿no? Y por último, los incentivos, pues vimos que hoy en día hay muy pocos incentivos para moverse en esa dirección o invertir en la calidad, ¿no? de los datos. Entonces, muchas oportunidades. Vemos que ya ha habido algunos avances, ¿no? Las AFORES ya están integrando, por ejemplo, criterios ASG desde principios de este año. Ha habido recientemente, he visto mucho más esfuerzos de generar capacidades en los temas. Las bolsas, ¿no? Tienen talleres recurrentes sobre diferentes temas. El Consejo de Finanzas Verdes también ha estado llevando a cabo talleres, ¿no? Por ejemplo, para todo lo que es divulgación climática, etcétera. Y bueno, también a nivel global ya hay muchos avances en cuanto a llegar a estándares, esperemos, globales, y ojalá podamos usar en México lo que ya existe y no reinventar la rueda, ¿no? No, de acuerdo, sin duda es un gran reto para todas las empresas. Creo que lo que platicas de los incentivos
con el tema de inversión sostenible y desde los inversionistas institucionales, vamos a empezar a ver que hay mucho mayor interés, movimiento, incentivos para las empresas que requieran de financiamiento, sobre todo institucional, de realmente poder ir incorporando y poder ir teniendo la disciplina de organizar y de divulgar estos datos y, como bien dices, el enfoque en 3 cosas materiales que realmente son parte de la estrategia y del core del negocio de la empresa, creo que es clave, y no querer abarcar todo. Y sobre todo me parece muy relevante que desde adentro de la empresa se puedan generar estas prácticas para poder divulgar, para poder dar esta información certera. Y para esto, pues, tiene que existir este marco, ¿no? Y desde mi punto de vista, y que también lo hemos comentado en varios de los subgrupos, el tema de gobierno corporativo es clave, porque eso va a ser el marco que permita que las empresas reporten. Además de todos los beneficios que tiene el poder tener un buen gobierno corporativo, está comprobado por varios estudios que incrementa en 17% el valor de una compañía el que puedas tener estas prácticas de gobierno corporativo. Y para esto me encantaría que Paco, que es nuestro líder del grupo de gobierno del subgrupo de gobierno corporativo, nos platiques qué es lo que estás viendo, cómo realmente el gobierno corporativo incrementa este valor en las compañías y cómo se relaciona este concepto en temas de sostenibilidad. Perfecto. Daniela, gracias. Gracias Álvaro, a BlackRock por la invitación y al resto de mis colegas aquí en el panel. A ver, no hay duda que un adecuado gobierno corporativo aumenta el valor de la empresa. No solo el valor mitiga riesgos y asegura una evolución adecuada, incluyendo cambios generacionales y trascendencia de la misma. Entonces, hay varios factores que apuntan a la necesidad y el deseo de seguir caminando hacia una excelencia que no es alcanzable, evidentemente, en el tema de gobierno corporativo. ¿Qué pasa con el tema de sostenibilidad? Y creo que estamos ante una enorme oportunidad en México, si bien obedeciendo a tendencias globales que estamos evaluando y estamos viendo. Se presenta una oportunidad por varios frentes. Primero, hacemos la analogía nosotros al hablar con algunos clientes, algunas de las grandes empresas, es la misma analogía que hacíamos al hablar del tema de la implicación de la transformación digital hace 8 o 9 años, ¿no? Iban a redefinir industrias, iban a redefinir sectores y permitiría que los jugadores pequeños pudiesen alcanzar a los medianos y a los grandes. A ese grado vemos el impacto de atender proactivamente el tema de sostenibilidad en las compañías, ¿no? Esto cae en primera responsabilidad al Consejo de Administración y al sistema de gobernanza de las empresas, ¿no? Sea a nivel del Consejo, sea a nivel de la composición de los consejeros, o sea a nivel de los comités. Hay diferentes foros de interiorización de estos conceptos. Pero al final del día lo que creo que es importante y es lo que estamos buscando hacer en el subgrupo es poder compartir a las empresas mexicanas, independientemente del tamaño. Yo creo que, y sumándome a algunos de los comentarios anteriores, esto no es exclusivo de los emisores o de las grandes compañías. Este es un tema de convicción empresarial, de que la sostenibilidad genera valor. Y si no es suficiente el creer que la sostenibilidad genera valor, hay que empezar a entender el impacto que esto tiene. Porque los consumidores están poniendo atención, en las marcas que tienen un discurso sostenible, en las empresas que tienen mejores prácticas sostenibles en su cadena de suministro. Los inversionistas están llevando a cabo un escrutinio mucho más grande de dónde invierten y qué datos y qué información exigen de las empresas donde están invirtiendo. Pero también los empleados están volteando a ver dónde trabajan y con quién quieren trabajar y si comparten el sentido de propuesta, de valor y de sentido social, ambiental y de gobierno corporativo en un sentido más amplio, ¿no? Los reguladores, evidentemente, a diferentes grados y dependiendo la geografía y el país, interviniendo directamente. Entonces, hay muchas áreas de influencia y de impacto directo sobre el tema de sostenibilidad. ¿Qué implica esto para los consejos de administración y para el gobierno corporativo? Primero hay que
y sé que lo platicaremos más adelante, esto tiene que ser parte de la estrategia corporativa. Esto tiene que estar claramente comunicado al management, al CEO y a su equipo directo, y tiene que haber los foros de evaluación, seguimiento, los incentivos adecuados, y empezar a crear dentro del consejo, ya sea de forma orgánica o inorgánica, una conciencia colectiva del impacto sostenible, sea directores o consejeros con un entendimiento específico del tema, sean comités dedicados y enfocados a medir, evaluar el avance que tenga la compañía, y sobre todo asegurar que se está comunicando adecuadamente hacia el mercado y hacia la compañía. Entonces, en lo que estamos trabajando y en lo que hemos estado buscando hacer en el subgrupo es exponer mejores prácticas, porque esto es un camino y no todas las compañías están al mismo nivel de avance en el desarrollo de su gobierno corporativo, pero sí poderles dar de alguna forma una hoja de ruta de lo que nosotros consideramos que debieran de estar haciendo dependiendo del momento en su evolución sostenible que se encuentra cada uno de ellos. Sí, y creo que esta parte de sostenibilidad ya tiene que estar integrada como una práctica que permea dentro de todo el gobierno corporativo en los niveles que comentas, y sobre todo lo que estás platicando de la estrategia. El tema de la estrategia de una compañía ya tiene que estar integrado con el concepto de sostenibilidad. Ya desde ahí esta estrategia se tiene que revisar con esos ojos en el consejo de administración o en el consejo consultivo de una empresa. Y qué mejor que poder integrar toda la cadena de valor, desde, como decías, los consumidores, los clientes, los colaboradores, los proveedores, a toda esta estrategia que tenga la empresa. Y ahí es donde me quiero voltear también contigo, Arturo, para que nos platiques, yo como compañía, qué aspectos tengo que integrar dentro de mi estrategia y qué es lo más importante para incluir, y que se pueda realmente generar esta unión entre la estrategia y los temas de sostenibilidad. Sí, creo que una palabra que se ha mencionado mucho aquí es valor, ¿no? O sea, cómo se genera valor. Y siempre este tipo de conversaciones me gusta empezarlas con un entendimiento de cómo este modelo de generación de valor ha cambiado a lo largo del tiempo para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, para ponerles una ilustración en la cabeza, imagínense tres círculos. Uno es empresa, uno es sociedad y otro es medio ambiente. Hace unas décadas se pensaba que estos tres mundos eran mundos independientes, ¿no? No había una unión entre ninguno de ellos y cada uno trabajaba de manera independiente. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estos tres burbujas o estas tres esferas se empiezan a juntar y se empieza a hablar sobre valor compartido, un valor compartido entre la empresa, el medio ambiente y la sociedad. Sin embargo, hoy en día hemos dejado atrás este modelo de valor compartido y entendemos el valor como un valor sistémico, donde la empresa opera dentro de los límites que le da la sociedad para operar mediante su licencia social para operar, y la sociedad misma opera dentro de los mismos límites que ofrece el planeta, ¿no? Entonces, entender bien estos tres tipos de entender cómo se genera valor, valor para accionista, valor compartido y valor sistémico, nos ayuda a entender cómo y por qué hay ciertas organizaciones un poco en el pasado, pensando que el ESG no es importante, ¿no? Pensando en el valor para los accionistas solamente, como otras están pensando en valor compartido, donde empiezan a reportar ciertas informaciones ASG, pero no saben el por qué lo están haciendo o simplemente, o para qué o por qué, simplemente lo hacen por reportar. Y hay un puñado de organizaciones muchísimo más avanzadas en su pensamiento que ya entienden este valor sistémico y son activos en incorporar estas cuestiones de sostenibilidad en sus modelos de negocios para identificar los riesgos, identificar las oportunidades que la sostenibilidad les presenta y poder generar valor de esa manera. Me gustaría recalcar también que este no es un escenario que solo es de México, ¿no?
Esto es una situación global. Sin embargo, en México, ya lo mencionaba Ceci, por la cantidad de empresas medianas y pequeñas, bueno, tenemos un reto importante de hacer entender a estas pequeñas y medianas empresas que tienen un poco menos de sofisticación en estos temas, este tipo de escenarios y hacia dónde se está moviendo toda este movimiento. Básicamente, el reto es entender que una empresa, al poner en marcha su modelo de negocio, hace uso de diferentes tipos de capitales. No solamente el financiero para hacer grandes proyectos, ¿no? Como ya mencionaban anteriormente, sino también hace uso de capitales como capital ambiental, capital social, capital humano, capital industrial, capital intelectual. Y al poner en marcha su modelo de negocios, el flujo y la cantidad de estos capitales cambia. Entonces, mediante sus propias acciones está afectando los capitales sobre los cuales depende. Y entonces se hace un círculo aquí en el cual la empresa va a depender de un número reducido en caso de que esté deteriorando el stock y los flujos de estos capitales para poner en marcha su modelo de negocio en la perpetuidad, ¿no? Entonces, creo que es el reto de hacer entender a todas las empresas de todos los tamaños de cómo funciona este modelo para poder así integrar estos principios de sostenibilidad en la razón de ser de las empresas. La buena noticia es que hay herramientas ya utilizadas a nivel global que permiten a las empresas entender estos conceptos, entender estos principios y no solo entenderlos, sino comunicarlos y medirlos, ¿no? Medir sus impactos y su desempeño. Hay principios de pensamiento integrado, que básicamente es una herramienta de planeación estratégica para la alta dirección que pueda entender este tipo de situaciones y escenarios. Hay marcos para reportar información financiera junto con la no financiera de manera conjunta y a la par, para que no haya esta discrepancia en temporalidad de la que hablaba Ceci. Y también hay estándares para reportar información con métricas homologadas, métricas estandarizadas y que inversores como BlackRock tengan la información necesaria para potenciar el movimiento de inversión sostenible, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho en nuestro grupo de trabajo es enfocarnos en recomendaciones muy puntuales para poder ayudar a cualquier tipo de empresa a entender esta dinámica y sobre todo los principios de pensamiento integrado, ¿no? De cómo entender este proceso de cómo se usan estos diferentes capitales, estos flujos, estos stocks, y cómo se crea, destruye o preserva el valor a través de la puesta en marcha del modelo de negocio de la empresa, ¿no? Y me gustaría recalcar 6 principios de pensamiento integrado que son sumamente importantes con una pregunta para cada uno de estos principios. Los principios son propósito. El propósito es ¿cuál es la razón de ser de mi organización? ¿Para qué existo? ¿No? Es una pregunta que puede traer respuestas muy alarmantes quizá, dependiendo de la industria en la que uno opere, pero es necesaria hacerse como punto de partida para entender la estrategia corporativa sustentable. El segundo principio es cultura. ¿Quiénes son mis grupos de interés principales y cómo genero confianza con estos grupos de interés? El tercero es gobernanza. Ya hablaba Paco sobre gobernanza, ¿no? ¿Cuáles son la estructura dentro de mi organización y los órganos dentro de mi organización para supervisar riesgos, oportunidades y dar accountability también al performance de la organización? Estrategia. ¿Qué es lo que estoy haciendo a corto, mediano y largo plazo para maximizar oportunidades y minimizar riesgos en cuanto a sostenibilidad se refiere? Riesgos y oportunidades siendo el quinto principio de pensamiento integrado, cómo evalúo los impactos de mi organización hacia afuera y los impactos que tiene el contexto en el que opero hacia adentro de mi organización. Y finalmente, el sexto principio es el de resultados. ¿Cómo mido? Y no solo medir, comunico esos resultados para que organizaciones como los grandes inversores puedan tener la información homologada que necesitan. Y finalmente me gustaría terminar aquí mi intervención con un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde va todo esto? Todas estas herramientas, estándares, marcos han sido por las últimas décadas herramientas voluntarias para divulgar este tipo de información y las empresas un poco más sofisticadas empiezan o ya llevan un rato utilizándolas. Sin embargo, hay un gran movimiento a nivel global
para crear normas internacionales globalmente aceptadas y pasar de lo voluntario a lo regulado o requerido por los grandes reguladores, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto muy importante en la historia de la sostenibilidad, en el cual las empresas tendrán que reportar información sobre ciertas cuestiones de sostenibilidad porque se están pidiendo requerimientos top-down para este tipo de información. Pero el aplicar estos principios va a ayudar a entender para qué lo están haciendo y que lo vean como una oportunidad de entenderse a sí mismas, por así decirlo, y verse un poco esotéricos, y no como un costo. No, de acuerdo. Muchas gracias, Arturo. La verdad es que creo que son puntos muy prácticos que como compañías y a quienes nos están escuchando pueden empezar a escribirlas, a interiorizarlas y poner en práctica estos 6 puntos que nos comentas. Y aquí hay un concepto que ya nos diste un poco de introducción, que se llama capitalismo consciente o stakeholders capitalism, que es otro subgrupo de este grupo de inversión sostenible, que me parece muy relevante porque antes se veía que la responsabilidad social corporativa estaba totalmente separada, como bien dijiste, de la estrategia, de la creación de valor de una empresa y sobre todo de la longevidad de la empresa. Y ahora está totalmente incorporada. O sea, ahora realmente eso es lo que cataliza o debería de catalizar la estrategia. Y aquí, pues, qué mejor que tú, Álvaro, para platicarnos cómo ves que una compañía pueda mejorar este modelo de stakeholders capitalism o capitalismo consciente para realmente generar valor en todo su contexto empresarial. ¿Qué has escuchado, qué has visto en el subgrupo de trabajo sobre este tema? Gracias. Mira, primero yo me quedo con una cosa que decía Paco y es una evolución constante y el concepto de stakeholder capitalism también viene de una evolución de decir, las empresas no solo sirven a sus accionistas, sino sirven a todo su entorno, a todo su ecosistema. Y esto es tan variado como te lo puedes imaginar. O sea, estoy hablando clientes que ya están exigiendo a las empresas que tomen medidas sostenibles para efectos de que encuadren o hagan clic con su propósito, con sus fines, con sus misiones, etcétera, ¿no? Trabajadores. Los trabajadores es una parte elemental de la empresa. ¿Cómo la empresa trata a su trabajador? Proveedores. Oye, el proveedor es consistente, es coherente con mi propósito, es coherente con lo que estoy haciendo o no. Entonces, empezamos a incluir este ecosistema, comunidades sobre las que participan, familias de tus empleados, etcétera, para efectos de que la creación de valor no solo se genere hacia los accionistas, sino se genere hacia todo lo que la empresa toca, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran beneficio de esto? Es otra vez vuelvo al mismo principio. Está demostrado que esto también añade mayor valor a los accionistas. Es decir, la empresa está mejor cuidando a todo su entorno, a todo su ambiente, que el no cuidarlo, ¿no? Sin embargo, esto cambia un poco de casi todos los libros de texto de administración que venían de los 80s y los 90s, donde decía, el principal valor o el principal rol que tiene un manager de la empresa es crear valor hacia los accionistas. No. O sea, al final el accionista es muy relevante, sin duda. Sin embargo, si no cubres todos los demás, pues prácticamente no estás generando ese valor hacia los accionistas. ¿Qué sucede? En este grupo de trabajo estamos dimensionando esto que estoy comentando de una manera más aterrizada, pensando también en los retos que tienen estos conceptos dentro de las empresas. Y creo que esto no es exclusivo para la parte de stakeholder capitalism, sino hacia todo. Es que luego somos muy cortoplacistas. O sea, creemos que todo lo que estamos hablando aquí tiene que traer resultados prácticamente el día siguiente. Y no lo es así. Hay una transición. O sea, a mí me encantaría pensar, y creo que lo comentaba Salvador, que pues las empresas pueden de un día a otro convertirse en empresas sostenibles. Pero imagínense una empresa cementera o una empresa de una industria que tradicionalmente no tenía estos principios, pues no lo puede hacer del día a la mañana. Y entonces ahí entra el concepto de en qué englobas o en qué bucket pones este tipo de inversión. ¿Como un gasto o como una inversión hacia futuro?
Y algo que estamos viendo en reto es que muchas empresas todavía lo ponen dentro de la sección de un gasto, no dentro de la sección de una inversión. Y en el momento en que lo pones en la sección del gasto, pues prácticamente tu incentivo cambia. De ser un concepto positivo se vuelve un concepto negativo y por lo tanto no lo dimensionamos. Entonces, dentro del grupo de trabajo lo que estamos tratando de hacer es poner ejemplos muy prácticos de incorporar estos principios dentro de tu estrategia. Ahí el Consejo de Administración es otro elemento importantísimo porque son los responsables de hacer valer y de asegurarse que la estrategia vuele, ¿no? Para efectos de que se incorporen estos principios, ¿no? No, de acuerdo. Y ayer estamos en Viva, voy a hacer un comercial, pero tenemos un curso de Chief Sustainability Officer. Vamos a tener más para quien quiera tomarlo. Pero justo nos decían, oye, la persona encargada de todo esto, ¿no? Y que normalmente es esta figura de Chief Sustainability Officer, cuando los directivos no están alineados, cuando realmente no tienen esta conciencia desde dentro y lo ponen como gasto, es como cuando llega esta persona y les dice, oye, es que necesito empezar a recopilar datos y hay que ver este tema de sustentabilidad, que les dicen, oye, pero no me los distraigas, no los distraigas, ¿no? Y pues es así, o sea, si lo vemos como gasto, pues al final no estamos incorporando esto que nos va a traer mucho valor y que a lo mejor, como decías, no es en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo, pero puede haber ciertos arreglos rápidos que nos pueden también empezar a traer valor en el corto plazo. Y aquí es donde quiero un poquito también aterrizar y Ceci, platícanos tú, ¿qué 3 recomendaciones viniendo de una empresa pública, pero aterrizándolo un poquito a cualquier tipo de empresa, qué 3 recomendaciones le darías a las empresas para que tengan a ver, lo más importante es la intención. Entonces, si ya la empresa tiene esta intención, ¿qué 3 recomendaciones les darías para que pudieran incorporar e ir transicionando hacia este tema de sostenibilidad? Sí, a ver, creo que la primera sería que se enfoquen en sus temas materiales, ¿no? O sea, que analicen, a ver, yo en mi sector o mi industria, cuáles son sus mayores impactos y empezar por ahí, ¿no? Escoger 3, 5, los que puedan, primero enfocarse en esos, medir, bueno, cuál es el estatus, el baseline en el que estoy ahora y a dónde podría llegar para empezar con alguna meta que se puedan fijar. Y la segunda sería definir, ¿no?, esos impactos y cómo se van a medir para que desde el inicio se midan de la misma manera, ¿no? A través de sus operaciones y en el tiempo, ¿no? Definiciones claras que no cambien y para que puedan construir sobre eso. Y la última y más, pues, no tener miedo y no esperarse a que tengan todo listo, ¿no? O sea, es un camino, no tiene que estar todo perfecto desde el inicio, pero al ir empezando a divulgar, abre la puerta a conversaciones, se dan cuenta de oportunidades, abre muchas oportunidades de mejora el empezar a comunicar, aunque no todo esté perfecto. O sea, cuando nosotros empezamos, no sé, a alinearnos a SASB, no le daba check a todas las métricas, ¿no? Pero no pasa nada, vamos mejorando cada año, ¿no? Va muy bien. Y Salvador, cuéntanos tú, o sea, los retos que ves en México y obviamente bajándolo a los retos que podrían tener las empresas mexicanas en esta sociedad, en este gobierno que platicamos un poquito contigo sobre el tema público. ¿Qué retos ves que pudieran tener así muy importantes estas empresas y qué recomendaciones les darías hacia esos retos? Yo insisto, gracias. La recomendación a las empresas, sobre todo pymes y las que no tienen la obligación de reportar, es empezarse a medir. O sea, y hablamos mucho en el capítulo de huella de carbono, huella hídrica, manejo de residuos, el reusar, reciclar y etc. Pero de nada sirve si no sabes cuántos kilowatts utilizas por empleado o por caja o por producto vendido, etcétera, ¿no? Igual el agua, ¿no? Hasta que no sacas ese primer número, no te das cuenta y no dimensionas el tamaño de tu impacto como empresa en el medio ambiente. Entonces, medir es base, de ahí seleccionas los KPIs que te aplican hoy con una meta de largo plazo, pues para ir caminando y andando, pero una revisión
anual, ¿no? A las empresas grandes que sí están obligadas a reportar, yo les pediría, porque es bien difícil monetizar este tema y para pasarlo de costo a inversión, al final pues tienes que tener un retorno. Entonces todo el mundo hablamos, y yo me incluyo, de que aumenta el valor al 17% o el 10% o vas a generar una pérdida. Y cuando tú revisas estos reportes de los que Ceci habló, está los tres componentes, el ambiental, el social y el financiero, pero no están ligados entre sí. O sea, sí la empresa financieramente tiene un mejor desempeño, lo creo. ¿Por qué? Porque pues, si apagas la luz, pues gastas menos agua, menos dinero, vamos, si reciclas, etcétera. Pero hay que ligar estos indicadores que las grandes empresas han seleccionado y ver la manera de cuál ha sido su impacto en el bottom line de sus estados financieros. Entonces es una recomendación para las grandes empresas y para las chicas, no tengan miedo, mídanse. O sea, si no puedes medir, no puedes controlar. Y yo creo que sí es un tema, el tema de cambio climático, en particular para un país como México, me parece que está como en el número 57 en mayor riesgo del efecto de cambio climático. Tenemos 2 penínsulas, tenemos áreas donde se inunda, por otro lado hay frío donde no hacía frío, hay calor, o sea, es un país muy vulnerable y todos tenemos que poner el granito de arena. O sea, no nada más las grandes empresas, y la medición de las grandes empresas no tiene que ser porque me lo piden, o sea, tiene que ser porque debe de haber una responsabilidad social. Y muchas, yo creo que hoy por hoy entran al tema de la sostenibilidad, sustentabilidad, porque se los pide la autoridad o está de moda hablar del tema. Pero al final, pues hay que hacer negocios haciéndolos bien, ¿no? No, de acuerdo. Y digo, ahí hay otro tema también que podemos tocar, pero es el tema del greenwashing, ¿no? Porque está de moda, porque quiero mostrar los datos, etcétera. Y hay una gran diferencia, hablando del greenwashing, entre lo que es filantropía, que está bien, pues hay filantropía y al final pues hay que dar, ¿no? En donde estás. Y otro tema es la sustentabilidad, en donde, o sea, sí haces las cosas responsablemente, pero al final tienes que generar un beneficio económico, para eso nos pagan, ¿no? Al final en las empresas. No, claro, y creo que es a lo que ha transicionado hoy en día todo este tema de sostenibilidad. Y Paco, me encantaría que tú pudieras platicarnos desde esta base que es el gobierno corporativo de las empresas, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, ¿qué es lo que estás viendo hoy en día en las empresas con las que tú te relacionas, a las que ayudas? ¿Cómo están viendo este tema de sostenibilidad? ¿Qué están diciendo? ¿Si están incorporando consejeros independientes diversos? ¿Qué has visto ahí? Sí, a ver, estamos viendo que el mensaje está resonando, o sea, ya no es sorprendente que la discusión de sostenibilidad aparezca en la agenda del Consejo, ¿no? Esto parece simple, pero es un gran avance, o sea, ya no es ajeno, ya no es un tema etéreo de algunos grupos, está en la agenda del Consejo de Administración. Ahora el tema es qué hacemos con él. O sea, estamos de acuerdo que esto hay que atenderlo, esto es importante y por dónde empezamos. Y creo que se habló un punto interesante, ¿no? Está el tema del greenwashing, está el tema, nosotros le denominamos tema cosmético, ¿no? Lo hago porque me veo bien, porque aún cuando sea así, es un avance, ¿ok? aún cuando sea porque te ves bien y porque es cosmético y porque no solo me veo bien, sino me veo muy mal si no comunico algo al respecto. Somos de la idea que aunque sea por eso, por lo menos es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, esto dista mucho del verdadero objetivo de integrar el tema de sostenibilidad en la agenda del Consejo. Sí estamos viendo, hay un empuje enorme en los esfuerzos de recomposición de los consejos de administración. Te diría que en primera instancia, con un tema de diversidad de género, por aterrizarlo en México, ¿no? En México nosotros vemos la diversidad, en Russell Reynolds es una serie de capas. Pero la primera y la más evidente es un tema de diversidad de género, pero es un concepto mucho más rico. Si nos vamos a otros países, bueno, pues claramente el tema de diversidad
permea ya temas raciales, temas generacionales, temas de orientación sexual y una serie de cosas. Pero la diversidad, porque además es parte de la sostenibilidad, del poder tener opiniones diversas y puntos de vista diferentes. El tema de ASG, de ESG, se está atendiendo de varias formas, ¿no? Se está atendiendo desde el punto de vista de la organización con los Chief Sustainability Officers, ¿no? Con la gente dedicada dentro de las compañías a llevar a cabo esta labor o empujar esta agenda, pero también desde el Consejo, desde el punto de vista de comités dedicados a el tema de sostenibilidad y también en el perfil de los consejeros que se están reclutando. El esfuerzo, porque aparte es doble diversidad, o sea, puedes atender el tema de género y incorporar conceptos y experiencia específica alrededor de ASG o ESG en el Consejo. Entonces, empezamos a ver, por supuesto, con diferentes grados de avance, cómo esto empieza a progresar. Pero lo que creo que es importante, y ahí es donde creo que el gobierno corporativo, el Consejo de Administración juega un rol crítico, es te tienes que promulgar. O sea, no es solamente creer que esto es importante, te tienes que promulgar y tienes que comunicar y tienes que dejar muy claro tú como compañía y por ende como Consejo de Administración, dónde estás parado en el tema de sostenibilidad, ¿no? Y después es cómo vamos a llegar a él, al punto. Bueno, por supuesto que hay consideraciones económicas de inversión a atender, pero una vez que te promulgas, puedes empezar a armar el plan de acción de cómo llegar ahí. Y te puedes tardar 5 años, no importa, pero ya empezaste. Si no pones el dedo en la arena, pues estos puedes seguir y seguirás en reuniones de consejo queriendo atender el tema de sostenibilidad. Uno, te pones el dedo en la arena y sabes, armas un plan alrededor del tiempo. Y después tienes que estar dispuesto en el consejo a hacer al management, al CEO, a sus reportes directos, responsables de que esto se cumpla. Y ahí es donde vienen los datos, ahí es donde vienen las métricas, ahí es donde viene el tema de estrategia corporativa y cómo esto está incluido. Porque entonces ya no es un tema de algunas gentes dentro del consejo, dentro de la organización, ya es un tema colectivo, corporativo de la compañía, independientemente del tamaño. ¿Estamos avanzando? Sí. Interesante, hicimos un estudio que salió que México, lo hicimos entre 11 países, México es el país donde había más optimismo de que la agenda de sostenibilidad iba a avanzar en los próximos 3 a 5 años. Somos optimistas, es cierto, pero aún así fuimos los más altos de los países que evaluamos. Entonces, bueno, pues creo que hay fundamentos importantes o por lo menos positivos de que esto pueda avanzar, ¿no? No, creo que el optimismo es un buen paso, es un buen inicio. Y me gustaría regresar contigo también, Arturo, que nos hablaste muy puntual de la estrategia. De los puntos que nos comentaste, ¿cuáles serían los 3 clave que les dirías a las empresas? Empiecen por ahí. Bueno, todos ahora sí que están en el mismo nivel, ¿no? Es difícil poner uno sobre otro, pero donde se empieza, la puerta de entrada es el propósito, ¿no? Simplemente definir para qué estoy jugando este juego que se llama capitalismo es importante, ¿no? O sea, ¿qué estoy tratando de hacer? ¿Quiénes son, como decía, mis stakeholders, mis grupos de interés claves y cómo genero confianza? Sería como el segundo, ¿no? O sea, identificar tu propósito es sumamente clave para poder integrar. Creo que hemos escuchado la palabra valor e integración 400 veces durante este día. Y no es por casualidad, ¿no? Entonces, propósito, cultura. ¿Quiénes son estos grupos de interés claves? Y, de nuevo, ¿cómo genero confianza en ellos? Salvador hablaba sobre el capital humano, ¿no? Es clave entender y generar valor para tus empleados para poder tú mismo generar valor hacia tus accionistas. Y no solo son los empleados, son tus clientes, son tus proveedores, el medio ambiente es un grupo de interés, por así decirlo. Y bueno, ¿no? Todos estos principios juegan un papel donde están interconectados uno con el otro, porque sin propósito no hay una estrategia sólida
de sostenibilidad que puedas poner en marcha para identificar cuáles son tus riesgos y minimizarlos y cuáles son tus oportunidades y maximizarlas. Sin una estrategia no vas a poder obviamente comunicar esto mediante estándares e indicadores que se utilizan a nivel global, ¿no? Entonces creo que más allá de identificar cuáles son los 3 de los 6 más importantes, creo que es entender que todo funciona como un sistema para poder integrar esta cultura de sostenibilidad dentro de la organización y entender que no es un costo y cambiarle el chip, cambiarle las palabras que estamos pegándole al término sostenibilidad y entenderlo como una inversión y una oportunidad de entenderse a sí mismo como empresa y el rol que juegas en la sociedad y en el medio ambiente para generar este valor del que venimos hablando el día de hoy. Ok, y a ver, ahora sí, que todo esto también, pues obviamente, como decía Salvador, que le genere retorno a la empresa, que fortalezca a sus financieros, pero también que de alguna manera toda esta buena también intención y el querer hacerlo nos traiga inversión, ¿no? Y aquí yo veo que también del lado de los inversionistas, Álvaro, hay un reto importantísimo de cómo medir, de cómo analizar, de cómo hacer estos acercamientos. ¿Cuál es el principal reto que estás viendo tú que tienen los inversionistas y cómo lo están mitigando? Va a sonar como repetitivo, pero yo creo que es la información que nos dan las empresas para efectos de que podamos nosotros hacer nuestro trabajo en cuanto a la incorporación de estas prácticas sostenibles en su estrategia, ¿no? Creo que si no partes de poder identificar, cuantificar y reportar lo que estás haciendo, pues prácticamente pues, va a quedar detrás de bambalinas pues, todo lo que estás haciendo. Entonces, los inversionistas institucionales, etcétera, lo que estaremos buscando es justo ver esa transición. Es decir, no necesariamente estamos esperando que cambien de un día al otro, sino estamos esperando que empiece a existir esa transición para llegar a ese momento en donde ya podrán decir, hoy somos una empresa 100% sostenible, ¿no? No, buenísimo. Y oigan, a ver, una pregunta que nos hacen acá del público y que creo que todos nos la hemos hecho en algún punto, la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Cuándo se usa un concepto? ¿Cuándo se usa otro? Alguien que levante la mano de nuestros líderes panelistas. Híjole, yo voy a ser muy simplista en mi respuesta, pero creo que son sinónimos. O sea, no encuentro ahorita a bote pronto un diferenciador. O sea, sostenibilidad conciben los 3 mismos principios, que son principios ambientales, principios sociales y principios de gobierno corporativo, gobernanza, ¿no? Digo, no sé si alguien más en el con panel. una opinión diferente. No diría que es diferente. Yo creo que, a ver, en un sentido práctico son intercambiables y así ha evolucionado de forma natural. Si quisiéramos ser un poco más incisivos, sustentabilidad está más orientado al tema ambiental, climático y demás, y sostenibilidad es la definición amplia, social, diversidad, incluso muy amarrada al Global Compound, ¿no? A la definición de los objetivos del UN Global Compound en la definición amplia de sostenibilidad, pero la realidad y al punto de Álvaro son totalmente intercambiables. Muy Sí. Bien. Perdón, nada más para ahí agregar, o sea, creo que en términos prácticos sí lo son, ya si quieren los detalles de cómo diferencian, sí va por ahí en la cuestión de algo sustentable, es algo que por sí mismo se mantiene en la perpetuidad, algo sostenible lo sostienes mediante acciones concretas. Entonces por ahí va la diferencia, pero en términos prácticos y generales para la discusión que estamos teniendo el día de hoy, sustentabilidad que viene del sustainability o sostenibilidad que es la versión castellanizada, son lo mismo. Muy filosófico, Arturo, muy bien. Oigan, pues ya estamos llegando al fin de este gran panel y para terminar, quisiera que cada uno de ustedes, empezando por nuestro querido Álvaro, líder, cuando yo digo sostenibilidad, ¿qué es lo primero que te viene al corazón? Hacer bien para obtener el bien. Arturo. Creo que una visión de ganar, ¿no? O sea, creo que si aplicamos principios de sostenibilidad, todos ganamos.
Buscar impactos positivos, yo diría. Yo diría que el capitalismo, el desarrollo, el crecimiento, el retorno a inversionistas no está contrapunteado con temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, sí lo atiendes proactivamente. Bien. Salvador. Yo todo lo que ellos dijeron. No, respeto. Hacer las Ok. cosas con respeto a los stakeholders, respeto con tu esencia y cuidando que las cosas que hagas no afecten generaciones futuras. Sé que se dice mucho, está de moda, pero es así es como lo vemos. Muy bien, pues les agradezco mucho a todos por compartirnos hasta lo que hay en su corazón y todo lo que saben, todo lo que estamos trabajando en los subgrupos de este gran grupo de trabajo Inversión Sostenible. Muchas gracias y nos vemos para el próximo panel.